Estimados participantes, en este encuentro síncrono de la asignatura Administración 2 estaremos desarrollando las siguientes competencias. En primera instancia, analiza el proceso de organización administrativa y sus componentes. Seguidamente, interpreta los tipos de departamentalización para ser utilizados en las empresas con la finalidad de lograr mayor eficiencia y productividad. Y por último, analiza la teoría de los sistemas para describir las organizaciones como un sistema abierto. Se harán 2 cuestionarios, cada uno con un valor de 50%. Como siempre, la materia se aprueba con 12 puntos, es decir, 60% en la escala del 1 al 20. Y para efectos de alguna consulta formal con respecto a la materia, pueden utilizar con toda comodidad el foro de dudas. Bien, en esta siguiente lámina vamos entonces a dar inicio formal a todo lo relacionado con la asignatura como tal. Para ello, iniciaremos con el concepto de organización formal. Una organización empresarial consiste en un conjunto de cargos funcionales y jerárquicos encaminados hacia el objetivo económico de producir bienes y servicios. Es decir, básicamente lo que ustedes ya conceptualizaron en Administración 1 con respecto a la definición de empresa, un ente económico con estos parámetros que acabamos de dar. Ahora bien, toda organización formal tiene o parte de ciertas características fundamentales. Las tienen allí. Número 1, la división del trabajo. Número 2, la especialización. Número 3, la jerarquía. Número 4, la distribución de la autoridad y la responsabilidad. Y por último, el racionalismo de la organización formal. Todos y cada uno de esos puntos tiene un temario totalmente distinto que al sumarlos todos en su conjunto conforman lo que llamamos la organización formal. Iniciamos entonces con el primer punto, que es la división del trabajo. Se considera como la forma o manera en que un proceso complejo puede ser descompuesto en una serie de pequeñas tareas. Tiene por lógica factores positivos. Número 1, estandarización y simplificación de las actividades. Número 2, mayor especialización y especificación de las tareas. Y número 3, un mejor aprovechamiento del trabajo especializado mediante la departamentalización. Como resultado de la adecuada división del trabajo, se tiene, número 1, una mayor productividad y mejor rendimiento del personal involucrado. Número 2, mayor eficiencia de la organización. Y por último, una reducción de los costos de producción, en especial los de mano de obra y de materiales directos. En cuanto al segundo punto que nos compete, sería la especialización. Es producto justamente de la división del trabajo, ya que cada órgano o cargo pasa a ejercer funciones específicas y especializadas. La especialización del trabajo constituye una manera de elevar la eficiencia y de reducir los costos de producción. Y de igual forma, si se reducen las tareas, asignando a cada puesto de trabajo tareas simples y repetitivas, por lógica que se reducen los periodos de aprendizaje y se facilitan las sustituciones de los individuos, lo que permite así aumentar el rendimiento de la producción. En un tercer punto se habló allí de jerarquía. Bueno, lógicamente que la organización necesita o amerita, además de una estructura de funciones, una estructura jerárquica que se encargue de dirigir las operaciones en los niveles que le están subordinados.
Es decir, cuanto más grande sea la organización, mayor tiende a ser el número de niveles jerárquicos en su estructura. Luego de ello tenemos la distribución de la autoridad y la responsabilidad. La jerarquía de la organización formal representa indubitablemente la distribución de la autoridad y la responsabilidad entre los diversos niveles de la estructura. Cada nivel jerárquico que está encima de los diversos niveles tiene mayor influencia en las decisiones. De allí que la autoridad es el fundamento de la responsabilidad. Por ello es necesario delimitarla explícitamente en la organización formal. Por último, tenemos la importante característica del racionalismo de la organización formal. Una organización es un conjunto de cargos y funciones jerárquicos a cuyas reglas y normas de comportamiento deben sujetarse todos sus miembros. Esto plantea entonces que deben, dentro de los límites tolerables, los miembros se deben comportar racionalmente, es decir, de acuerdo con las normas lógicas de comportamiento prescritas para cada uno de ellos. De allí entonces que existan tres grandes grupos, podemos decirlo así, de estructura organizacional. En primer punto, vamos a hablar de la organización lineal. Esta no es más que una organización simple y de conformación piramidal en la que cada jefe recibe y transmite todo lo que sucede en su área, puesto que las líneas de comunicación se establecen con rigidez. Acá aplica el principio escalar, es decir, cuanto más clara sea la línea de autoridad desde el máximo puesto administrativo de una organización hasta cada puesto de subordinado, tanto más clara será la responsabilidad de toma de decisiones y por tanto la distribución realmente de la responsabilidad como tal. Tienen entonces allí un pequeño ejemplo visual de lo que es una organización lineal. Lógicamente que tiene características fundamentales. La autoridad lineal o única tiene perfectamente definida la unidad de mando. Las líneas formales de comunicación son muy explícitas, automáticamente tiende a centralizarse en las decisiones a ser tomadas en consideración y por lógica se considera como una estructura con configuración piramidal. En el más alto nivel, la gerencia formal y debajo de ella las tres áreas fundamentales de toda empresa: producción, administración y venta. De igual forma, se puede decir que las ventajas de la organización lineal son que una estructura simple y de fácil comprensión, definición nítida y clara de la responsabilidad de los órganos, facilidad de implementación y por último es de una estabilidad considerable. En un segundo término, continuando con nuestra exposición, tenemos ahora lo que es la estructura funcional. Esta parte precisamente de la definición de las diferentes áreas específicas de una empresa. Acá, aparte de la producción, de la administración y de la venta, podemos o debemos incorporar otras áreas fundamentales dentro de una estructura jerárquica, como son el recurso humano, el mantenimiento, el marketing y cualquier otra área que se deba involucrar en el proceso administrativo de una empresa como tal. Tiene más niveles de mando, puesto que tiende a ser mucho más amplia que la estructura lineal. Tienen allí el formato donde pueden visualizar que inclusive puede aplicar a nivel nacional con cualquier tipo de estructura como tal, respetando siempre las áreas fundamentales en la parte superior y en la parte inferior, bueno, las distintas gerencias que apliquen como tal. Al igual que la estructura lineal, también tiene sus ventajas. Una de ellas es que
proporciona el máximo de especialización a los diversos cargos de la organización. Como segundo punto, la especialización en todos los niveles permite la mejor y adecuada supervisión técnica posible, pues cada cargo responde ante expertos en su campo, producción con producción, ventas con ventas, administración con administración, recursos humanos con responsable de recursos humanos, mantenimiento con el responsable de mantenimiento, control de calidad con el especialista en esta área. Es decir, cada especialización con su gerente operativo como tal. Y por último, separa las funciones de planeación y control de las funciones de ejecución. Es decir, existe una especialización de la planeación y el control, como también de la ejecución. Cada órgano realiza su actividad específica sin tener que seguir a las demás actividades. Como un tercer grupo, aparte de la lineal y de la funcional, tenemos la organización tipo línea staff. Esto es el resultado de la combinación de los tipos de organización lineal y funcional. En la organización línea staff, las características de tipo lineal y funcional se hallan reunidas para proporcionar un tipo de organización más completo y complejo. Las características básicas de la organización lineal staff son, número uno, la fusión de la estructura lineal con la estructura funcional. Número dos, la coexistencia entre líneas formales de comunicación, es decir, la jerarquía, y líneas directas de comunicación, es decir, la asesoría y prestación de servicios. Como una tercera característica fundamental es que existe la separación entre órganos operacionales, es decir, los ejecutivos, y órganos de apoyo, como decir los asesores. Y por último, la jerarquía versus la especialización. La jerarquía, es decir, la línea de mando, asegura el mando y la disciplina, mientras que la especialización, que sea staff, provee la consultoría y la asesoría. Tienen allí un formato de lo que pudiera ser una estructura de la organización línea staff, donde pueden cuantificar que se asegura la asesoría especializada e innovadora y mantiene el principio de la autoridad única. Y luego también podemos visualizar allí que es una actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y los órganos de staff. Tienen un formato que se puede ampliar mucho más, pero normalmente las líneas de asesoría competen a recursos humanos, Contraloría, asesoría legal, asesoría relacionado con el trabajo, o sea, todo lo que no necesariamente amerite recursos humanos operativos, sino que puede ser gerenciado al alto nivel y que esta línea de asesoría, esta unidad de asesoría respondan directamente a la alta gerencia como tal. Tienen entonces allí los tres grandes grupos o prototipos de estructuras organizacionales que serían entonces, número uno, la lineal, número dos, la funcional y número tres, la de línea de staff o línea de asesoría. Ellas tres son válidas y son de perfecto y adecuado uso, solo que depende de la empresa, del objetivo que persiga y de la conformación que desee incorporar para ser eficiente en el mercado. Bien, cualquier duda relacionada con este temario, este primer temario, estoy completamente a la orden de ustedes a través del foro de dudas. No duden, aprovechando la palabrita, en hacer la referente consulta. Traten de hacerlo siempre a través del uso de el foro de dudas y no por el foro, ni no por la mensajería directa, ya que en el foro de dudas hay más amplitud, tanto para usted desarrollar la pregunta como para el tutor, en este caso soy yo, explicar adecuadamente el vacío que ustedes tienen dentro de lo que están contemplando como duda relacionada. Por tal motivo, porque los invito formalmente a que se incorporen a la consulta formal a través del foro de dudas, que con mucho gusto, en la medida de lo posible,
le responderé con mucho cariño. Su tutor, Saúl Antonio Escalona Moreno. Mucho éxito.